Esta ocasión vamos a hablar sobre las plantillas, tanto de proyecto como para vistas. Como ya sabemos, una plantilla es una configuración preestablecida para gestionar los diferentes elementos o vistas del proyecto. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, para empezar a analizar la configuración o las diferencias entre una plantilla de proyecto, una plantilla arquitectónica y una plantilla para instalaciones, vamos a ir a Nuevo, Proyecto. Y bueno, una vez seleccionamos el nuevo proyecto, nos va a aparecer la selección de las diferentes plantillas. Como pueden ver, tenemos plantilla de construcción, arquitectónica, estructural y mecánica. Vamos a empezar por ver las diferencias entre una arquitectónica. Cuando la seleccionamos, lo que se carga es la configuración como vistas, familias o diferentes aspectos de configuración importantes para tener en cuenta al desarrollar un proyecto arquitectónico. Como podemos ver, tenemos solamente dos niveles y un emplazamiento. También en ocasiones se nos generan tablas de planificación, en este caso no. Bueno, pero son los aspectos generales de configuración visual que tenemos. El mayor aspecto, digamos, más relevante son las familias que se cargan para gestionar el proyecto. Voy a cerrarlo acá un momento y voy a abrir, por ejemplo, para que diferencien una plantilla de proyecto, pero esta vez va a ser una plantilla de proyecto de construcción. Entonces, plantilla de proyecto de construcción. Vamos a aceptar. Se va a cargar la configuración de construcción, las familias necesarias para gestionar un proyecto de construcción, pero fíjense, las vistas que se han generado desde un inicio son diferentes. En este caso ya tenemos losa, muro de cimentación, niveles, o sea, se han generado otros niveles diferentes. En la arquitectónica solo se genera nivel 1, nivel 2, acá se generan diferentes niveles, así como también diferentes tablas de planificación con las que no contábamos en un proyecto arquitectónico. Bueno, voy a cerrarlo acá nuevamente y vamos a ir a revisar la configuración de un proyecto mecánico. Vamos a abrir nuevo proyecto y vamos a seleccionar en este caso una plantilla mecánica o plantilla MEP. Vamos a esperar que se abra la configuración y nos vamos a fijar. Por ejemplo, en este caso, en un primer aspecto se ve muy parecido. Sin embargo, fíjense las vistas también. Tenemos una clasificación por disciplina, tanto para climatización como para fontanería y diferentes planos que se han generado. Y también tenemos una tabla de planificación, en este caso solo de aire exterior por espacio, en vez de digamos, un listado de tablas de planificación como lo veíamos en la plantilla de construcción. Estas son las grandes diferencias que podemos encontrar con las diferentes plantillas. Por otro lado, no solo tenemos esas plantillas de proyecto para iniciar el proyecto, también tenemos plantillas de aspecto visual. Estas plantillas de aspecto visual nos van a permitir heredar las propiedades gráficas que tenemos dentro de la vista. Por ejemplo, cuando yo configuro que este muro tenga este achurado, que este suelo tenga esta textura, que las familias se vean de esta manera, todo esto lo voy a hacer al modificar sus propiedades gráficas. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo entro a visibilidad de gráficos, se me va a abrir este panel. Yo dentro de este panel voy a configurar el modelo para, digamos, la vista dentro del modelo. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, en este caso? Tengo ya una configuración preestablecida. Ya he generado, por ejemplo, los espesores de muro o los grosores que yo quiero. Por ejemplo, fíjense que tengo en este caso toda la configuración visual establecida ya. Entonces, lo que voy a hacer, una vez yo hago esto, toda esta configuración visual la voy a poder heredar a las diferentes plantas del proyecto que no tienen esta configuración visual. Como se pueden dar cuenta, no tengo la misma configuración visual. Entonces, ¿qué hago yo? Para esto genero plantillas de vista. ¿Cómo las genero? Bueno, lo que voy a hacer es irme al apartado vista. Luego voy a ir aquí a seleccionar gráficos, plantillas de vista y voy a seleccionar crear una plantilla de vista a partir de la vista actual. Esta me va a permitir heredar la configuración visual de esta vista a otras vistas. Voy a seleccionarla y voy a seleccionar, por ejemplo, EADIC, plantilla, planta. Aceptar y listo. Se ha generado una configuración. Fíjense, me aparece este cuadro, el cual me muestra toda la configuración que debo tener en cuenta para las plantillas. Recordemos que al tener esta opción de incluir, eso quiere decir que estoy restringiendo las propiedades visuales de la vista para las vistas a las que lo aplique. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar la escala o variar la escala, lo que hago es quitar esta opción y listo. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar la disciplina, puedo cambiar la escala, puedo cambiar el nivel de detalle, ¿vale? Para que estos aspectos no se hereden, sino que estos se mantengan en la vista, pero las propiedades de visualización como lo son estas de acá,
que es donde yo he insertado, por ejemplo, que los muros tengan cierta característica visual, estas sí las voy a heredar. Entonces voy a aceptar y lo que voy a hacer es que voy a empezar por cada una de las vistas a aplicar la plantilla a través de la tabla de propiedades, plantillas de vista. Acá en ninguno voy a seleccionar la plantilla de vista, aceptar y me voy a fijar cómo el programa empieza a heredar las mismas propiedades visuales que yo tenía en esta vista, pero en otra nueva vista. Y esta es la manera de configurar plantillas de vista y plantillas de proyecto.